Bienvenidos una vez más a estas conferencias, que ya más que conferencias son una reunión de amigos de la tecnología, y que creo que en general son un éxito porque los temas son variadísimos. En la última conferencia, por recordarlo, hablábamos del sistema comercial, uno de los temas comerciales de las piezas, tanto joyas como piedras, que son a través de la subasta, que yo os hablaba de Durán, suscitó un interés, como es lógico, y hoy nos van a hablar de otro tema que también es muy curioso y que, como saben, vamos alternando unos con otros, lo cual hace mucho más atractivo este seminario, estas conferencias. Ahora hablar del título del collar de la reina, realidad y ficción. También una parte de las joyas pues tienen su interés histórico desde el punto de vista incluso novelesco, tanto de ficción como de realidad. En este caso es una novela de realidad, porque es un collar de diamantes en el que estuvo implicado pues, María Antonieta, entre otros, del siglo XVIII, 1786, y como consecuencia de ello pues, tuvo lugar todo el desencadenamiento hasta la Revolución Francesa de, como saben, pues, de la guillotina a la que fue llevada María Antonieta, entre otras cosas, pues un cúmulo de corrupciones del momento y tal. Todo esto que es muy interesante y no quiero desvelar más, sino que el ponente, don Miguel Hermoso Cuesta, que es doctor en Historia, nos va a llevar a través de esta historia, para la redundancia, para enterarnos un poco no solamente de la época, sino de esta historia concreta del collar de diamantes. Voy a hacer una pequeña presentación de Miguel Hermoso Cuesta. Yo creo que también algunos de ustedes lo conocen, porque el año pasado también estuvo aquí dando una conferencia, y es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza y por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor de libros como Lucas Jordán y la Corte de Madrid, Breve Historia del Arte Egipcio, etc. Tiene publicaciones también, gran número de publicaciones, y actualmente está dando clase en la universidad y como adjunto al doctorado, ayudante doctor, y entonces pues creo que es una persona suficientemente importante en el tema para, con su conocimiento y su palabra, deleitarnos en esta jornada tan especial del collar de la reina, realidad oficial. Muchas gracias, espero que les guste. Muchas gracias por esta presentación, gracias también a todos por su presencia hoy aquí. Y hay muchas maneras de abordar este asunto o caso del collar de diamantes de la reina María Antonieta. Y es un momento histórico que parece que nunca se agota. Ya veremos que ha dado pie a todo tipo de interpretaciones. Y sin duda es muy atractivo, todos hemos oído hablar de él, porque, no sé si se oye bien? Sí. Decía Aristóteles en su Poética que se puede contar cualquier tipo de historia, pero si hay algo fundamental a la hora de contar una historia es que ésta sea verosímil, que lo que se nos está contando entendamos que pueda ser real. Y todo en el caso del collar es tan inverosímil que si no supiéramos qué ocurrió realmente nos parecería absolutamente increíble. Esta joya es muy conocida y sin embargo es una joya de existencia efímera, que no duró apenas más que un año, a pesar de lo cual se hicieron múltiples grabados de la misma, como este que tenemos aquí, con el tamaño auténtico de los diamantes, se hizo a tamaño natural, y como vemos sirvió de base para una novela muy famosa de Alejandro Dumas, El collar de la reina, que tuvo distintas reimpresiones a lo largo de todo el siglo XIX, desde la primera edición en 1853, y que se sigue reeditando en la actualidad, en todo tipo de ediciones, de lujo, de bolsillo, para jóvenes, mejor o peor ilustradas. Ese caso del collar sigue en el imaginario colectivo, aparece también en novelas juveniles, en libros juveniles, e incluso ha llegado hasta el cómic, como vemos en estas aventuras de Blake y Mortimer.
y también ha sido objeto de estudios bastante más científicos, más profundos, como el de Brentano, publicado en el año 1901, o más recientemente el de Benedetta Craveri, este gran estudioso del siglo XVIII, sobre todo en Francia, en París, con el título que ven en pantalla. Ni que decir tiene que todos los libros que tratan sobre María Antonieta, la última reina de Francia, incluyen una parte importante en la biografía que se dedica precisamente a este asunto del collar. Os traigo los más conocidos y los más recientes, publicados por autores austríacos, franceses, ingleses, e incluso, en otro tipo de obras que no tratan exclusivamente a la historia o la biografía de María Antonieta, sino que hablan de su relación con la moda. También el caso del collar ocupa una parte central en este magnífico libro de Caroline Weber, en el que, como veremos, pues se dicen bastantes cosas muy interesantes acerca de esta joya. Incluso el asunto del collar, en 1895, más de un siglo después de que tuviera lugar este escándalo, sirvió como argumento para una pieza teatral estrenada en París, de la cual vemos una litografía publicada en la prensa de la época, con distintos escenarios de la obra, y también, como no, pasó al cine. Esta parece que es la primera película del año 1929, de la que luego se hizo un libro, una especie de fotonovela, ilustrada con fotogramas de la película, este que tenemos aquí. En 1946, siempre en Francia, recién comenzada la Segunda Guerra Mundial, se rodó otra película, siempre tratando del asunto del collar, y más recientemente, otra que es más fácil de encontrar y de ver, con un reparto más conocido, que insiste sobre el mismo tema del asunto del collar. Todos estos libros y todas estas películas y obras de teatro dan una versión particular, siempre interesada, favoreciendo más a unos personajes que a otros, y lógicamente yo también tendré que dar una opinión interesada, puesto que yo no estaba en 1786 en París. Vamos a dar una versión que intentaremos que sea lo más completa del recorrido que tuvo esta joya, de la cual se siguen haciendo múltiples copias hoy en día para exponer en distintos museos, en Francia, en el Castillo de Poitiers, en Versalles, en exposiciones temporales, pero también para vender a aquellos que se lo puedan permitir. Muchas de estas copias son bisutería, pero se reconoce inmediatamente este doble juego del collar, con estas cintas, con la gargantilla asociada, como ese collar de la reina. Tenemos también los nombres y los retratos de todos los implicados en este caso, en grabados que se publicaron ya en el mismo año de 1786, donde vemos todos ellos, empezando por el cardenal de Rohan, bien destacado, en la parte superior del grabado, del que hablaremos enseguida. En el centro tenemos a Cagliostro, un famoso masón, adivino, profeta del siglo XVIII, también estafador, embaucador, y una serie de personajes, en algunos de los cuales nos centraremos a continuación. Pero el primero y el más importante de todos es el cardenal de Rohan. Nos tenemos que remontar hasta la década de los 70 del siglo XVIII y trasladarnos de París a Viena. Este personaje es el enviado, el embajador de la corte de París, en la corte de María Teresa de Austria, una reina caracterizada por su austeridad y por su mano dura en la política y también por su religiosidad sincera que intenta inculcar en todos sus hijos y por llevar una vida familiar lejana de todo tipo de protocolo en el Palacio de Schönbrunn. La corte de Viena era muy distinta de la de Versalles. El enfrentamiento entre estos dos personajes, el cardenal de Rohan y la reina, la emperatriz María Teresa de Austria, va a ser casi inmediato. La emperatriz no va a soportar al cardenal y le va a inculcar este odio a su hija, María Antonieta, que cuando se convierta en reina de Francia, al casarse con el futuro Luis XVI, mostrará una gran animadversión hacia el prelado. Conocemos también por algunas cartas las opiniones de la propia María Teresa acerca de esta persona. En este fragmento podemos ver cómo María Teresa está deseando que después de la muerte del arzobispo de Estrasburgo, su sobrino pues, tuviera que ir a sucederlo inmediatamente. De hecho,
Era un cargo que pasaba de tíos a sobrinos y estaba en la casa de Rohan, el arzobispo de Estrasburgo, desde comienzos del siglo XVIII. Pero lo que más molestaba a María Teresa de Austria es el derroche, el fasto en el que vivía el cardenal, con carrozas más ricas que las de la propia emperatriz, y cómo todas las jóvenes o viejas, bellas o feas, estaban absolutamente hechizadas por él, que acudían a todas sus fiestas, a cacerías, porque vivía como un gran señor. Hasta tal punto que mandó construir una gran cantidad de palacios. Este es el Palacio de Rohan en Estrasburgo, visto desde la torre de la catedral, de unas dimensiones considerables, y con una decoración que no tiene nada que envidiar a los palacios parisinos o incluso algunas de las habitaciones del propio Palacio de Versalles. Era también un gran coleccionista de porcelana extremo-oriental, china y japonesa, como también es propio de muchos nobles en el siglo XVIII, como vemos en estos ejemplos, pero también encargó un enorme servicio a las fábricas de porcelana de Sevres, del cual forma parte este plato, de aves, pero también este otro, con el anagrama del cardenal Louis-Édouard de Rohan-Guemel. Estamos viendo a las afueras de Estrasburgo, en Saverne, donde tuvieron lugar algunos acontecimientos centrales para la historia que analizamos hoy, se edificó y redecoró otro Palacio Rohan, vemos que es absolutamente majestuoso, con las dimensiones de un palacio real, más que un palacio episcopal o arzobispal, pero también en París existía un palacio privado, el Hotel de Rohan, muy cerca del Hotel de Soubise, con el famoso Gabinete de los Monos, estas monerías pintadas a comienzos del siglo XVIII. El cardenal, por lo tanto, vivía a todo tren, podríamos decir, gastaba constantemente, remodelaba sin parar los interiores de sus palacios, adaptándolo al gusto más avanzado de la época, al estilo rococó, y a pesar de que era una de las personas más ricas de Francia, siempre estaba endeudado, porque no paraba de gastar dinero en obras suntuarias y también en arquitectura. El cardenal de Rohan no solamente es cardenal, sino que también es landgrave de Alsacia, es abad perpetuo de la abadía de Saint-Vaast, en Arras, que vemos que reconstruyó completamente, construyó la nueva iglesia y toda esta abadía, que también parece un palacio, sobre todo cuando vemos los interiores, con esta escalera de entrada, y los claustros, que tienen más un aire cortesano de galería paletina que de claustro monástico. Y también mandó reconstruir la iglesia de San Bartolomé en Ettenheim, en sus dominios alemanes, donde se sentaba a presidir las ceremonias en este trono con dosel, casi como si fuera un pequeño monarca en esta corte de la frontera entre Francia y Alemania, donde finalmente sería enterrado en el año 1803. El cardenal, por lo tanto, es una figura prominente en la política y la sociedad de la época, en París y en Estrasburgo, y también en la corte de Viena. María Teresa no le gusta que siempre esté endeudado y que sea una persona encantadora y que haga ostentación de ese lujo, incluso por encima de la familia imperial, y María Antonieta prácticamente no le dirigirá la palabra nunca. En un momento determinado tenemos que alejarnos de la figura un tanto antipática, pero fascinante, del cardenal de Rohan, para conocer a la mujer responsable del gran escándalo de este collar de diamantes, Jeanne de Saint-Remy, una muchacha que es hija ilegítima de un descendiente ilegítimo del rey Enrique II, por lo tanto la sangre de los real francesa corre por sus venas, y a pesar de que es totalmente pobre y de que pide limosnas por los caminos, tiene buena suerte, porque una vez que está pidiendo limosna a una aristócrata, hace notar que es descendiente de los Valois, la última descendiente de los Valois. Este aristócrata lo ingresa en un convento para que la eduquen, se escapa del convento y va a parar a una zona de Champagne y Ardennes, a Bar-Sigot, donde conocerá al que será su futuro marido. Puesto que están de camino hacia el este de Francia, acabarán en Estrasburgo, donde conocerán al cardenal de Rohan, que nombrará a su marido capitán de un regimiento de dragones y les asignará una renta mensual. Lógicamente, después de que Jeanne de Saint-Remy le concediera sus favores sexuales. Aquí tenemos los dos personajes que ya conocemos, y tenemos también de nuevo a Jeanne de Saint-Remy de Valois, convertida, como nos dice la leyenda, en condesa de la Motte, porque su marido,
ni corto ni perezoso, después de poco menos de un año de casado, se inventa el título de conde de la Motte, totalmente inventado, pero que le sirve para contarse entre los aristócratas franceses. La pareja siempre va a estar muy pagada de sus supuestos derechos a la nobleza y a formar parte de la aristocracia, los hará valer en todo momento, y saben cómo conseguir los favores del cardenal, los favores económicos que se obtienen a través del cuerpo de Jean de Saint-Remy. Pero también gastan mucho, les gusta vivir bien y por lo tanto necesitan más ingresos. Así que van a viajar hasta París para declararse descendientes de los Valois, y la forma de entrar en la corte es esperar en las antecámaras y en los pasillos de Versalles a que pase alguna de las personas de la familia real para solicitar un favor. Puesto que estos solicitantes se agolpan en las antecámaras, lo que se le ocurre a esta supuesta condesa de la Motte es fingir desmayos. Finge un desmayo delante de Madame Elisabeth, la tía del rey Luis XVI, que se interesa por saber quién es esta mujer. Ella le dice que es la condesa de la Motte, que desciende de los Valois, que es una pariente lejana pobre de los reyes, e inmediatamente sale con 30.000 francos debajo del bolsillo. Puesto que se acaban rápidamente, menos de un mes después finge otro desmayo en la antecámara de la condesa de Artois, pariente directa del rey Luis XVI. Sale con otra buena suma debajo del bolsillo y por último finge un tercer desmayo en la Galería de los Espejos cuando pasa la propia María Antonieta, que no ha oído nada de quién es esta mujer ni de sus desmayos en la corte, no le presta la menor atención, por lo tanto no consigue nada de dinero, y como fingir más desmayos estaría un poco mal visto, deciden volver a asaltar al cardenal. En este momento es cuando entra en escena Giuseppe Balsamo, el supuesto conde de Cagliostro, un famoso embaucador en el siglo XVIII con ciertas dotes de adivinación o proféticas, eso es cierto, todo el mundo que lo conoció lo asevera, y que se ha colocado también a sí mismo el título totalmente ficticio de conde de Cagliostro, que jamás fue ennoblecido. Otro personaje muy odiado por la corte de Viena, pero que tiene gran predicamento en Francia, donde incluso será amigo de Voltaire. Jean de Saint-Remy, que debía ser una mujer encantadora, logra embaucar también a Cagliostro, que es el adivino oficial del cardenal, y gracias a él consigue saber que la máxima ambición del cardenal es ser nombrado primer ministro de Francia. Es el único cargo que cree que está a la altura de sus méritos y de su sangre. Y cuando Jean de Saint-Remy conoce la máxima ambición del cardenal, lo tiene directamente en sus manos, porque lo que va a hacer a continuación es decir que ella es amiga íntima de la reina y sabe que el cardenal está enemistado con la reina, que la reina no le habla, y por lo tanto va a acercarse al cardenal para sacar dinero de esta manera, diciendo que ella puede interceder delante de María Antonieta para que mire con otros ojos al cardenal. Esto se va a convertir en unos ingresos bastante abundantes, distintas rentas mensuales que se van acumulando, pero claro, el cardenal no da dinero sin más. En algún momento él quiere tener alguna constancia de que la reina efectivamente está cambiando su actitud hacia él. Y aquí es donde empieza a jugar, o donde empieza a aparecer esta parte totalmente inverosímil de la historia, que es absolutamente increíble. Un día que el conde de la Motte, que no se preocupa mucho de su esposa, está paseando por los jardines del Palacio Real, muy cerca del Louvre, esta plaza del Palais Royal, se encuentra con una mujer que es Mademoiselle d'Oliva. Mademoiselle d'Oliva es una prostituta, que es para lo que se usan los jardines del Palais Royal en París. Pero sorprendentemente esta mujer tiene un parecido bastante razonable con la propia reina María Antonieta. Así que al conde de la Motte se le ocurre una estratagema junto con su mujer. Aquí la vemos, esta primera visita del señor de la Motte en casa de Mademoiselle d'Oliva, y ya sabemos cómo ha sido esa visita, puesto que la cama está totalmente revuelta. Y vemos después cómo la condesa de la Motte también va a visitar a Mademoiselle d'Oliva y cómo las dos, a pesar de las dimensiones del sofá, pues están muy juntas y con los brazos en una posición un tanto comprometedora. Todos estos cargos de sexualidad abierta y libertina se verterán después contra todos los participantes en el asunto y también contra la propia María Antonieta. Así que lo que van a hacer es algo muy sencillo. Van a disfrazar a Mademoiselle d'Oliva de María Antonieta
la van a introducir en los jardines de Versalles por la noche para que le dé un mensaje al cardenal, que el cardenal crea que efectivamente la reina le aprecia. Para ello se van a basar en este retrato que Elisabeth Villers-Lebrun ha hecho de la reina y que se ha expuesto en 1785 en el Salón de París, con un vestido de muselina blanca, un sombrero de ala ancha, con un velo que se le coloca por encima. Por la noche todos los gatos son pardos y todas las mujeres se pueden parecer a María Antonieta. El retrato fue un escándalo y rápidamente la pintora tuvo que hacer otra versión de María Antonieta en la misma postura, pero con una ropa más conforme a lo que se pensaba que debía llevar una reina en la época. María Antonieta ha convertido la rosa en su atributo particular, así que Mademoiselle d'Oliva se va a encontrar disfrazada de María Antonieta, vestida de blanco con un gran sombrero, con un velo, de noche en el bosquete de Venus, un sitio que no podría estar mejor escogido, porque está un poco apartado del castillo, tiene árboles muy frondosos y por lo tanto es difícil que el cardenal se fije mucho en su rostro. Aquí tiene lugar toda la escena inicial de esta farsa que acabó en tragedia. Mademoiselle d'Oliva llega, cuando ve al cardenal no sabe qué decir, se le olvida las dos frases que se ha aprendido, se le cae la rosa de las manos, pero inmediatamente el cardenal se apresura a recogerla del suelo pensando que la reina la ha dejado caer a propósito y le besa el borde del vestido. Cuando la condesa de Lamotte ve que la situación se está poniendo peligrosa, empieza a gritar diciendo que hay gente que viene al bosquete y no conviene que vean a la reina junto con el cardenal. Todos salen corriendo y el cardenal está muy contento y les entrega 50.000 ducados a la condesa de Lamotte y a su marido, con los cuales se compran este castillo en Bar-Sigot, aquella ciudad a la que había huido cuando se escapó del convento, este palacio, castillo que todavía lleva su nombre, de la Montilly. Aquí vemos una vista aérea y que también se va a decorar a la última moda y con el mayor lujo posible. La nobleza de la comarca se queda deslumbrada por las fiestas que se dan en este castillo. No habían oído nunca hablar de esta condesa de Lamotte y todos los días o todas las noches hay una fiesta detrás de otra, lo cual requiere muchísimo dinero. Así que los esposos nuevamente intentan conseguir ese dinero del cardenal mandándole supuestas cartas de la reina, firmadas por la reina, que en realidad falsifica un secretario de la condesa de Lamotte. En este momento es cuando la condesa de Lamotte le dice al cardenal que la reina desea comprar un collar, que le ha sido ofrecido varias veces por los joyeros de la corte, los señores Bernet y Bassange, que vemos aquí debajo, que la reina ha rechazado en distintas ocasiones. El collar es una pieza excepcional, estaba formado por 640 diamantes y tenía un peso de 2.800 quilates. El precio propuesto de venta era 1.800.000 francos, pero los joyeros, Bernet y Bassange, estaban dispuestos a bajar el precio hasta 1.600.000. Nunca podemos saber exactamente a cuánto correspondería hoy, puesto que la moneda ha cambiado muchísimo y las circunstancias históricas también, pero es imposible no intentar hacer estos cálculos. Así que se estima que aproximadamente el valor del collar hoy en día sería unos 2,5 millones de euros, más o menos. Efectivamente, los joyeros habían ido a la presencia de María Antonieta en varias ocasiones. María Antonieta siempre lo había rechazado. Una vez les dijo que ya tenía demasiados diamantes en su joyero y otra vez les dijo que el dinero era necesario para la construcción de barcos y no para tener nuevos collares. Los joyeros habían invertido toda su fortuna en esta pieza, que en principio había sido encargada por Luis XV para Madame du Barry, su amante, la última de sus amantes, pero el rey Luis XV falleció antes de que la pieza estuviera terminada. Madame du Barry fue exiliada de la corte, por lo tanto nunca lo pudo poseer, e incluso habían ido a distintas cortes de Europa con copias en bisutería, ofreciéndolo, pero ninguna lo había querido comprar. Así que estaban un poco desesperados por encontrar un comprador para sanear su fortuna. Este es el momento en el que la condesa de Lamotte se entera de la existencia de este collar y le dice al cardenal que la reina desea comprarlo, pero el rey no está de acuerdo, y por eso ella desea comprarlo en secreto y a plazos, con la asignación que le pasa al rey, pero que no puede desembolsar totalmente esa cantidad. Así que la reina estaría agradecidísima al cardenal si él se lo comprara a los joyeros, se lo entregara y ella le iría pagando a plazos, cada semestre, distintos plazos de 400.000 francos.
El primer plazo debería pagarse el 1 de agosto del año 1785, porque el supuesto collar, el collar supuestamente se entregó a la reina el 1 de febrero de ese mismo año. Lo que ocurrió es que el cardenal lógicamente aceptó, cegado como estaba, por conseguir el favor de la reina, hizo un pagaré a los joyeros, que llevaron el collar a su casa, él lo llevó a casa de la condesa de la Mothe, donde un secretario disfrazado de guardia de la reina se lo llevó. El cardenal creyó que se lo entregaban a la reina, pero en realidad ese secretario disfrazado se encerró en una habitación contigua y en cuanto se hubo marchado el cardenal empezaron a desmontar las piedras para venderlas, primero en París y luego en Londres. ¿Qué ocurre? Que el cardenal se extraña cuando está en Versalles de ver que la reina no lleva nunca puesto el collar. Inmediatamente pide una cita con la condesa de la Mothe y esta le dice que es que la reina no quiere ponérselo hasta que no lo haya pagado del todo. El cardenal se queda por satisfecho, pero sigue sin ver ninguna muestra de afecto, de condescendencia a los ojos de la reina en el Palacio de Versalles. Así que la condesa de la Mothe empieza a fabricar nuevas cartas, dando largas, puesto que hasta el 1 de agosto no se tiene que efectuar ese primer pago del collar. Cuando se acerca la fecha del 1 de agosto, Bemer y Basange piden una audiencia con María Antonieta, que se les concede, lógicamente, y le entregan la siguiente carta, que conocemos gracias a un borrador. Una carta muy retorcida, muy retórica, porque ha sido dictada por el propio cardenal de Rohan. Ellos están felicísimos de que María Antonieta vaya a tener el collar, pero implícitamente le dicen que necesitan urgentemente ese pago. María Antonieta abre la carta, nunca lee las cartas muy detenidamente, no sabe de qué están hablando y la quema. Siempre tenía la costumbre de quemar toda la correspondencia que le era dirigida, aconsejada por el embajador de Austria en París, el conde de Mercy, porque sospechaba de que todos eran espías. Así que esto, que habría sido una prueba irrefutable de su inocencia en el caso, nunca se pudo presentar como tal. La reina no le da más importancia porque está pensando en una representación de las bodas de Fígaro, que había prohibido, pero en la que ella va a hacer el papel de Rosina. Todo siempre está envuelto en una especie de farsa teatral en esta historia que la hace totalmente increíble. El 15 de agosto de 1785 es el santo de María Antonieta, es la Asunción de la Virgen, y por lo tanto hay misa de pontifical en Versalles, presidida por el cardenal de Rohan. Pero entre el 12 de julio y el 15 de agosto han pasado varias cosas, y es que no se ha efectuado el pago de los primeros 400.000 francos el 1 de agosto, y por lo tanto los joyeros están desesperados y han ido a entrevistarse otra vez con la condesa de la Mothe, la cual, confiada en que será escudada por el cardenal, que no querrá ver su nombre envuelto en un escándalo y que estará dispuesto a pagar todo con tal de silenciarlo, les confiesa toda la verdad. Les dice que los han engañado, que han desmontado el collar y vendido las joyas, pero que vayan al cardenal, que se lo pagará. El cardenal no tiene dinero porque está siempre endeudado, y entonces salta en la corte todo el escándalo del collar. De tal manera que en ese día de la Asunción de la Virgen, cuando el cardenal ya está revestido de pontifical, cuando se está dirigiendo hacia la capilla, Luis XVI lo llama y tiene lugar el siguiente diálogo, que parece de una obra de teatro, pero sabemos por testigos que es exactamente lo que se le dijo. Rohan le dice que lo engañaron, pero que él no tenía en ningún momento la voluntad de engañar a nadie, y le dice pues que no tiene por qué inquietarse, pero pide una explicación, que Rohan es incapaz de dar. No hace más que balbucir, no sabe qué decir, y cuando ordenan su detención, en el momento en que se está dirigiendo a la capilla, Rohan aún tiene la lucidez suficiente para encargarle a uno de sus lacayos que vaya a casa y queme todos los documentos, que no encuentren nada que lo pueda implicar en este caso. Pero claro, Luis XVI ordena que sellen su casa y que lo hagan prisionero inmediatamente, y le ofrece dos alternativas: o que pida clemencia al rey, y el rey seguramente se la concederá, o que lo juzgue públicamente el Parlamento de París. Y Rohan elige fácilmente el Parlamento de París, porque varios miembros de su familia forman parte del mismo. Pero esto tiene una consecuencia catastrófica, y es que el juicio, por lo tanto, va a ser absolutamente público. Y
va a ser seguido por todos los parisinos. Un juicio en el que María Antonieta está completamente segura de salir indemne de cualquier culpa y que será precisamente todo lo contrario. Así que el cardenal es llevado a la Bastilla, delante de toda la corte, que se indigna por la forma de arrestarlo. La Bastilla es el lugar donde se encierran a los nobles o a los aristócratas en París del siglo XVII y el XVIII. Y el Parlamento de París, que vemos representado en este cuadro, en 1715, es un lugar público, por lo tanto las declaraciones son también públicas y todos los días hay informes que salen a la prensa y libelos con las declaraciones del día. María Antonieta está indignada, por supuesto, como le escribe a su hermano. Ella odia al cardenal y por lo tanto no le extraña que el cardenal sea un falsificador, sea rastrero y que haya usado su nombre en vano para conseguir ese dinero. Y lo primero que se hace, cuando salta el escándalo, es hacer copias impresas del collar a tamaño natural, incluso algunas coloreadas, como la que tenemos aquí, que se distribuye por todo París. Francia está atravesando una grave crisis económica, una grave crisis financiera, porque se está apoyando también a las colonias rebeldes en América contra Inglaterra, y una serie de malas cosechas que encarecen el precio del pan. Y de repente la gente se entera públicamente en un juicio de que el cardenal es un libertino, de que está arrestado por falsificar el nombre de la reina, por usar documentos falsos y por pagar un collar para entregárselo a la reina, que nunca se ha descubierto dónde está, y que incluso el nombre de la reina se puede ver en entredicho, porque si el collar no se encuentra en ningún sitio, es seguro que es porque lo tiene ella bien guardado. Por lo tanto, el escándalo va a salpicar absolutamente a toda la corte. Gracias a este escándalo es por lo que se hacen grabados de todos los implicados en el mismo. Personas que no tienen la menor trascendencia en la corte ni en la historia de Francia. A veces conservamos de ellos más imágenes, más grabados y retratos que de otros personajes que nos interesarían más. Y siempre, en todos estos retratos, hay unas claras connotaciones sexuales, con este escote tan pronunciado de la condesa de Lamotte, que ya sabemos que no era condesa, pero también al público le interesa que la aristocracia sea corrupta, puesto que ni la aristocracia ni el clero pagan impuestos, y el resto de la gente sí los paga. Incluso se hacen grabados de escasa calidad, con retratos más o menos ficticios, donde se incluyen en viñetas todas las escenas que ya hemos visto con anterioridad. La gente quiere saber y en ocasiones no se da abasto a publicar todo este material. Es un caso de propaganda política claramente orquestada, seguramente por ciertos sectores de la burguesía, para desprestigiar a la monarquía. El éxito de este asunto del collar es tan enorme que se extiende a todas las cortes europeas, y estas se hacen grabados en Alemania o en Inglaterra con representación de estos personajes, muchas veces ficticias, e incluso la señorita de Oliva aparece también representada. Este otro grabado, que es muy malo, se ve cómo está copiando directamente la expresión, la pose, incluso el vestido del grabado original. Se calcula que algunos días llegaban a darse a la imprenta hasta 10.000 panfletos o folletos que se agotaban rápidamente. La tenemos también representada aquí. E incluso a el ama de llaves, la camarera de la condesa de Lamotte. Pero no solamente se hacen estas imágenes con los protagonistas, el retrato auténtico, la fotografía de todos los implicados, sino que también se hacen resúmenes de las declaraciones del día, se llegan a hacer incluso pequeños libelos, muy chuscos, pero muy denigratorios para el clero y la Casa Real francesa. Ya en 1786 es cuando se empieza el juicio. Hay estos resúmenes y una explicación oficial de por qué se ha detenido al cardenal de Rohan y cómo pues, también se ha detenido a Jean de Valois-Saint-Remy, a su marido y a sus compinches, uno de los cuales ha sido detenido en Ginebra. Pero en el mismo año, 1786, se escribe unas memorias por parte de la condesa de Lamotte, que también saca beneficios con ellas, explicando su versión de la historia, cuando empieza a haber una acumulación de datos que ya no es posible digerir. La condesa de Lamotte dice que el responsable de toda la trama es Cagliostro, que es mucho más listo que ella, mucho más inteligente y a quien se le ha ocurrido absolutamente todo. Por eso el mismo año Cagliostro tendrá que escribir otra obra defendiéndose de las acusaciones de la condesa de Lamotte. La única que saldrá indemne de todo este embrollo
que habría encantado a Beaumarchais, va a ser Mademoiselle d'Oliva, porque, tal y como dijo en una declaración la condesa de la Motte ante el tribunal, era muy tonta. Así que el tribunal vio que efectivamente era una inocente a la que habían embaucado, que no había sacado ningún beneficio económico ni se había enterado de nada del collar y por lo tanto salió sin cargos. Han aparecido también estos recuentos de memorias histórico-críticas a favor y en contra del asunto del cardenal príncipe de Rohan, con una fecha imposible para que no se pueda saber en qué momento se ha publicado esto, y seguramente tampoco está impreso en Londres, pero es una forma de despistar sobre el lugar de edición para que no puedan detener al autor de estos panfletos difamatorios, y aparecen sin parar memorias justificativas y todo tipo de libros. Hay una bibliografía descomunal ya en la propia época sobre todo este asunto. La condesa de la Motte, o supuesta condesa, va a ser condenada a la prisión de la Salpêtrière, una prisión de mujeres bastante severa, de la cual se va a escapar. Le marcarán con un hierro candente una V en el hombro, pero se va a mover durante la condena y acabará impresa en su pecho. Pero en 1787, para mayor mortificación de María Antonieta, la supuesta condesa de la Motte se escapa, vestida de campesina, como estamos viendo aquí en esta lancha, en esta barca, y luego a pie por el campo, disfrazada de campesina, junto con una compañera que también se ha escapado, hasta que llegan a Inglaterra. Y en Inglaterra va a publicar muchos de estos libros, va a dar conferencias públicas hablando de lo mala y perversa que es María Antonieta, hasta que misteriosamente fallecerá cayéndose por el balcón de su casa un día. Lo más probable es que un realista francés, un partidario de la Casa Real, se colará en su casa y la empujará. La reina tampoco va a salir indemne de todo este asunto y se van a publicar panfletos anónimos como este, sobre una entrevista secreta entre la reina y el cardenal de Rohan, donde vemos que la reina es una especie de pequeña obra teatral de sainete. La reina va citando a sus distintos amantes en el pequeño Trianon, hasta que llega el cardenal. La reina le pide perdón por haberlo metido en este embrollo, aunque ella sigue teniendo el collar, y al final el cardenal, haciendo gala de una religiosidad auténtica, le dice que se vaya a acostar con ella, que vestirá a uno de sus criados como cardenal, para que nadie sospeche, se creerá que soy yo, y esta noche haremos un nuevo duque de Normandía, el último hijo de Luis XVI y María Antonieta. Voy ahora mismo, pero vendré esta tarde, y la reina dice, es algo hecho, os espero ansiosa. Esto quiere decir que el escándalo está minando absolutamente la credibilidad del alto clero, de la aristocracia y de la propia monarquía francesa. Incluso en 1791, cuando la familia real ya está prisionera en las Tullerías y hay este intento de huida a Montmédy, que se verá cortado en Ravens, la famosa noche de Ravens, se van a publicar también grabados con poca calidad como este, donde vemos a la familia real saltando, el rey a hombros de María Antonieta, como si María Antonieta fuera un caballo, como si fuera quien lleva la voz cantante en la familia real, desde el Palacio de las Tullerías hasta las montañas. Y justo debajo, como nos dice la leyenda, tenemos con el número 7 a Madame de la Motte, que ya está en Londres, con un collar en la mano. No se ha olvidado lo que es ese asunto del collar, con los pechos al aire y con el cardenal de Rohan, al que vemos aquí, abrazando. El collar está justo debajo de un lugar estratégico del cuerpo de María Antonieta, que en el siglo XVIII será referido siempre con el nombre de bijoux. Las joyas, en argot erótico del XVIII, son los genitales femeninos. Así que la connivencia sexual de los tres personajes queda completamente clara en todos estos grabados. Piensan que todos son compinches, que el collar está en poder de la reina, que se acuesta tanto con el cardenal como con la condesa de la Motte y que en el momento en que la descubren y hay un escándalo intenta defenderse acusándolos públicamente. E incluso en 1794, cuando se hace este grabado satírico de los ejércitos contrarrevolucionarios que van a atacar a Francia desde la frontera del Rin, vemos que el tambor mayor es el cardenal de Rohan, que está justo delante de un burro que cabalga la condesa de la Motte, de tal forma que las orejas del asno quedan por encima de la cabeza del cardenal. Y la leyenda nos dice que el número 5 es el cardenal Collar, ni siquiera ya es el cardenal de Rohan, sino que se ha convertido en el
cardenal Collar, tambor mayor, y Madame de la Motte, que no es la ayuda de campo, ni es la ayuda de cámara, sino la ayuda de cama de campo del cardenal. Así que, incluso cuando el cardenal ya estaba en Ettenheim, a salvo de las tropas revolucionarias, todavía era recordado, 8 años después, todo el asunto del collar. En 1789, en el mismo año de la Revolución, se publica esta supuesta confesión general del cardenal a los Estados Generales. Es imposible porque la confesión es privada y se tiene que hacer delante de otro sacerdote, pero es una especie de invención sobre la vida libertina del cardenal, que ha estado desflorando doncellas desde que tenía uso de razón en el seminario, y la penitencia que le impone el supuesto obispo del Maine, que dice que es uno de los obispos del reino de costumbres irreprochables y que vive como un auténtico eremita, y le dice que por todas las jóvenes que ha desflorado le ordena hacer el amor con un octogenario muy arropado, para que así se le apague todo el fuego sexual. Le obligan también a ceder todos sus bienes y a que su sobrino, que lógicamente será el próximo arzobispo de Estrasburgo y también cardenal, sea totalmente pobre, que lleve una vacía en la cabeza en vez de un capelo cardenalicio y que no tenga ningún tipo de carruaje ni montura más que un burro, para que así nunca se olvide el enorme escarnio al que van a someter a su figura. El cardenal morirá en el exilio en Ettenheim en 1803, esta es su lápida funeraria, pero también la reina María Antonieta se verá muy afectada por el asunto del collar. En todos los retratos hechos con posterioridad a 1786 vemos que la reina aparece sin joyas. Parece que le ha cogido manía a cualquier tipo de joya o de elemento visible de lujo que pueda llevar encima, y en este retrato de Bert Miller, un pintor alemán que fue muy criticado cuando se expuso, aparece solamente acompañada de sus hijos, como lo sería también en el famoso retrato de 1787 de Elisabeth Villers-Lebrun, donde solo lleva unos discretos pendientes de perlas y ni un solo collar al cuello. La alusión que hay que entender en estos retratos es también otra, y es la que corresponde a una anécdota muy famosa de la antigüedad romana, la madre de los gracos, los defensores de la plebe del pueblo en la antigua Roma. Se dice que Cornelia, la madre de los gracos, estando de visita en casa de una amiga, ante la ostentación que ésta hacía de sus joyas, pues acabó preguntándole a esta amiga que cuáles eran sus joyas más importantes, porque nunca las llevaba puestas, es que su marido no la quería. Y entonces ella trajo a sus hijos y dijo que estas eran sus mayores joyas y que no necesitaba otras. Así que parece que María Antonieta aprendió la lección después del escándalo, sabemos que la mortificó bastante, y cuando se presenta de esta manera, es como la madre prudente, bien cubierta, sin esos vestidos de muselina o de masa semitransparente, que presenta a sus hijos como sus máximas joyas porque no necesita ningún tipo de collar ni de aderezo. El retrato tuvo que ser retirado del salón porque los ánimos no estaban para exponer grandes retratos de la reina, la que siempre se criticó mucho en Francia, pero se dejó el marco, como si se hubiera quitado porque hacía falta barnizarlo y se fuera a colocar otra vez. Pero alguien colocó un papel dentro del marco, como si fuera la retratada, poniendo únicamente Madame Déficit en el interior. Así que los parisinos identificaban claramente a María Antonieta como la culpable de todos sus males. Esto es muy evidente, y es que la rivalidad y la enemistad entre Austria y Francia había sido muy clara a lo largo de todo el siglo XVIII, y los franceses no vieron con buenos ojos que les impusieran a una reina austríaca. Así que las acusaciones de libertinaje se vertieron sobre ella casi desde el primer momento en que llegó a Francia. Pero sobre todo, si había un caldo de cultivo, un ambiente favorable a creer que la reina podía haber sido culpable de algo así, la principal culpable fue la propia María Antonieta, que, harta de la etiqueta de Versalles, se retiraba al pequeño Trianon, donde uno no podía entrar si no había sido invitado por ella, con lo cual la más alta nobleza francesa se sintió postergada y empezó a criticar a la reina. Por otra parte, harta de la etiqueta de Versalles, la reina hacía escapadas de incógnito a París, pero rápidamente era reconocida. El estar en un parque público, mezclándose con la plebe, o que se le pudiera abordar directamente para preguntarle algo, darle los buenos días, hizo que perdiera una especie de ese aura de distanciamiento que se valoraba mucho en la monarquía y que aparece en los retratos, y por lo tanto se la ve como una mujer más común de lo que uno cree. Y sobre todo el representarse con estos vestidos camisa, con estas muselinas, sin ningún tipo de adorno regio,
también la hacía parecer una mujer más cercana al común de los mortales y que por lo tanto podía ser criticada como el común de los mortales. Además eran vestidos que se pusieron muy de moda en toda Europa, pero eran muy fáciles de poner y de quitar. No tenían un corsé, por lo tanto se podía quitar en el pequeño Trianon para tener cualquiera de las aventuras sexuales de que se le acusaba. Mientras que un vestido como este, con su corpiño, con el tontillo, es mucho más difícil de poner y de quitar y por lo tanto salvaguarda esa supuesta castidad de las joyas de la reina. A continuación pongo algunos ejemplos de la trascendencia que el collar ha tenido en la actualidad y vemos un modelo de John Galliano para una colección de Dior que representa indudablemente a María Antonieta, vemos el corte en el cuello, pero sobre todo mostrando bien ese collar en el pecho, que fue la causa más inmediata de la caída pública de la monarquía francesa. Incluso las ediciones especiales de Barbie, como María Antonieta, incluyen el collar, aunque el retrato en el que se inspira, de nuevo de Vigée Lebrun, no lo incluye, pero es algo que se asocia ya tanto con la figura de la reina que aunque nunca lo vio ni llegó a ponérselo, aparece en muchas ocasiones. En el castillo de Breteil, en Francia, se ha encargado una copia basada en el grabado, que es esta que hay aquí, y aunque se desconoce qué ocurrió con los diamantes del collar, que fueron vendidos poco a poco por el conde de la Motte y por los amantes de Jean de Saint-Remy, se ha supuesto que algunos de ellos pudieran estar en manos de la nobleza inglesa. Se sabe, por ejemplo, que estas perlas sí fueron regaladas por la reina María Antonieta a la duquesa de Dorset, que en el siglo XX se incorporaron en este collar, y que estos dos pendientes de diamantes, que al parecer eran los preferidos de María Antonieta, bastante grandes, hoy están en la Smithsonian Institution, en Washington, y en 1955 se expuso públicamente en París este conjunto de una diadema de caireles, una tiara y este collar de diamantes, que se quiso presentar como diamantes que habían pertenecido al famoso collar de la reina, que habían sido adquiridos en Inglaterra en el siglo XVIII, que forman parte de la colección de los duques de Sutherland. No se han vuelto a exponer ni se llevan comúnmente, pero cuando se expusieron lo que sí se dijo es que los diamantes del collar eran irregulares, mientras que los que habían aparecido en el grabado, que habían estado muy bien representados, parece que todos tenían más o menos el mismo tamaño y la misma talla, así que puede que esto sea algo dudoso. Pero no deja de añadir otro elemento más de farsa o de fantasía o de especulación a saber qué ha podido ser de estos diamantes que en parte costaron la cabeza a los últimos reyes de Francia. Con esto espero haber despertado su interés y estoy dispuesto a responder las preguntas. Muchas gracias. Enhorabuena, ha sido una conferencia interesantísima. Eso es un episodio histórico de joyas que los ha tenido todos en un silencio absoluto, ¿no? Atentos a ello. Ahora, como es lógico, pues se suscitará alguna pregunta sobre todo este tema, así que en el tiempo que nos queda vamos a proceder a ello. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, yo quería saber de nuevo cuántos diamantes tenía el collar. 640. ¿Y cuántos quilates? 2800. ¿Estás haciendo la cuenta, Cristina? Danos el resultado para... ¿Alguien más? Pocas preguntas, pero hoy... Total, que los pobres colleros que hicieron esto quedarían, bueno, Totalmente arruinados. sí, bueno, Además, hay otro factor que se suma, realmente todo es tan increíble, pero es cierto, es que Bemer, el principal de los dos colleros, además era judío, con lo cual añadir al anticlericalismo, al antirrealismo, un factor de antisemitismo es lo que estaba esperando el pueblo francés para que hubiera más elemento de crítica y de decir, fíjate, cómo son los que nos gobiernan, qué despiadados son, que no tenemos pan, no tenemos comida y ellos están pensando en gastarse 1.600.000 libras en estos adornos. ¿usted ha visto la película esta de María Antonieta reciente que hubo? Sí. Ahí se la representa a ella como una despilfarradora que compraba vestidos, joyas, o sea, esto no es verdadero. Es verdad en parte. María Antonieta
En la primera parte de su reinado en Versalles, la verdad es que sí, gastaba muchísimo y estaba endeudada con cierta frecuencia. Pero también es cierto que cuando empezó a dar a luz, por fin, a los herederos del trono de Francia, se moderó muchísimo. Se preocupaba más de su educación, de su salud, fue una pionera de la vacunación contra la viruela que no en comprar más joyas porque ya tenía muchas. También es cierto que en los últimos estudios que se han hecho, sobre todo en este libro de Caroline Weber, se analiza muy bien, o se intenta analizar un poco la psicología de María Antonieta, una archiduquesa austríaca que no ha sido educada para ser heredera de ningún trono, en un ambiente de cierta cotidianidad, de cierta familiaridad. Es conocida la anécdota de cuando Mozart estuvo tocando en la corte de Viena, él saltó del asiento del clavecín y le dio un beso a María Antonieta, que era entonces una niña de su misma edad, de 6 años, y le dijo que se casara con él, algo que había sido totalmente impensable en Versalles. Y cuando ella se encuentra con el protocolo de Versalles, que es totalmente insufrible, y eso sale también bastante bien en la película, es cierto que esta forma de gastar es una vía de escape para dejar rienda suelta a esa libertad o esas ansias de libertad que ella tiene y que no puede tener de ninguna manera en el ambiente tan ceñido y tan constreñido de la corte. Es verdad que promovió tipos de nuevos peinados, nuevos vestidos, tenía una modista particular, a la que una noble falsificó también la firma de María Antonieta para conseguir vestidos de ella, porque la reina tenía la exclusiva de la primera de sus creaciones. Entonces sí que fue muy reflexiva en una gran parte de su reinado, y cuando intentó rectificar ya fue demasiado tarde. ¿El collar influyó tanto en la Revolución Francesa? Sí, porque fue el primer juicio público en el que se pudo juzgar implícitamente a la propia reina, que nunca apareció ante el tribunal, lógicamente, y mandó una declaración por escrito. Pero el hecho de que se salvaguardara a la reina por los propios pares de Francia que estaban en el tribunal, que eran aristócratas, a la gente le hizo pensar que precisamente la estaban protegiendo y que sin duda era culpable, y que si no lo hubiera sido, habría dado la cara públicamente. Si no aparece es porque tiene algo que ocultar, y consiguió justo el efecto contrario que se quería. Y fue el primer escándalo público que tuvo, diríamos, una cobertura en los medios de comunicación absolutamente descomunal. No había plaza pública o tablado en el que no se representara alguna farsa con mimo, con actores callejeros, del collar de la reina, de las supuestas aventuras sexuales de María Antonieta con sus favoritas y de los cuernos que le ponía constantemente al rey. Entonces sí, fue bastante decisivo, porque nunca en la historia de Francia algo semejante había ocurrido. Ni el pueblo o la opinión pública había tenido tanta libertad para juzgar a quien los estaba gobernando. Es muy raro y es realmente totalmente inverosímil, pero es absolutamente cierto, histórico, y los documentos están ahí, lo demuestran. ¿Alguien más? Sí. El rey, al final, ¿qué papel jugó? ¿El de víctima? ¿El de marido consentido? No, la verdad es que el rey y María Antonieta tenían bastante complicidad, se llevaban bastante bien, les costó mucho, pero los dos eran un poco extraños en la corte, era excesivamente rígida para ellos. Y el rey creyó siempre en la inocencia de su esposa, no tuvo la menor duda y siempre la defendió, lo cual pues, no era lo que la opinión pública estaba esperando, pero en todas las declaraciones que hizo siempre fue así. Incluso Napoleón tuvo muy clara la inocencia de María Antonieta. Cuando estuvo en la corte de Viena para casarse con María Luisa, se dio cuenta, y lo anota en su diario, de que María Antonieta es un nombre que no se puede pronunciar en Viena por todos los recuerdos que trae, pero también escribió que la reina era inocente, quiso demostrar su inocencia públicamente con un juicio público, y lo que consiguió fue justamente todo lo contrario, que se sospechara que era la mayor culpable de todo el asunto. Pero el rey y la reina siempre estuvieron de acuerdo y juntos en todos estos aspectos. ¿Tenemos tiempo? ¿Hoy? ¿Alguna pregunta más? Claro, bueno, pues muchas gracias otra vez. Espero que te veamos con alguna otra sorpresa de este tipo. Seguro que sí, en la próxima conferencia. Y antes de marcharnos, pues decirles que la próxima conferencia, Diamantes, Talla, Corazones y Flechas, Herz and Harrow, que fue además presentada pues, en Iberjoya, en la última Iberjoya que ha habido, y que es una talla curiosa, muy interesante, que presentará el próximo día don Jordi Bentanach, creo que no es de Valladolid, y
Y bueno, se trata de una curiosidad dentro de todas las tallas, todos los efectos que se están buscando nuevamente en las piedras para salir pues, de la monotonía de siempre. Muchas gracias, bienvenidos y hasta el próximo día.